¿Cómo sé que mi hijo es hiperactivo? Esa pregunta es fundamental. Muchos padres, y sobre todo educadores, han tenido que enfrentar un dilema en torno a la actividad demasiado excesiva de su hijo, de su hija. Sin embargo, decir que mi hijo es hiperactivo o que mi alumno es hiperactivo no es fácil porque hay que tener en cuenta ciertos elementos para facilitar ese, comillas, posible diagnóstico. Por ejemplo, cuando el niño está muy pequeño, la naturaleza de un bebé, la naturaleza de un infante es tener mucha actividad. Pero cuando él va creciendo y va entrando a un mundo escolar, las primeras quejas vienen del tiempo en que ese niño fija la atención en algún tipo de tarea. Si salta muy rápidamente de una tarea a otra y no tiene concentración durante un tiempo prolongado, podríamos estar hablando de un déficit de atención. Lo que pasa es que cuando hablamos de hiperactividad, no siempre se va a presentar con un déficit de atención. Otros niños van a presentar conductas muy irreverentes, muy desafiantes, y en algunas veces tendríamos que decir que hay una hiperactividad con un estilo, una forma de ser desafiante, que enfrenta la autoridad, que no comprende la norma. Lo que pasa es que algunos niños van a presentar dificultades para seguir instrucciones o tener un control cerebral que les permita frenar una actividad o permanecer durante más tiempo en dicha actividad. Existen algunos test caseros, elementales, fáciles de hacer, que, por ejemplo, podríamos realizar con el niño, pero eso no significa que podamos decir que con este test o con este ejercicio ya podríamos diagnosticar una hiperactividad. No, pero sí como empezar a encontrar argumentos para sospechar que algo no está funcionando bien en mi hijo o en mi hija. Y uno de esos elementos podría ser la comparación con otros niños de su misma edad. Otro ejemplo, ponerlo a caminar por una raya, una línea, con los pies uno delante del otro y ver cómo se comporta su cuerpo y si hay una estabilidad, un control de ese cuerpecito caminando por esa línea recta. Por ejemplo, pedirle que al observar un objeto, un lapicero, un dedo, que lo fije con la mirada y haga un seguimiento de él, y si se mantiene siguiendo ese dedo que le hemos puesto como estímulo, o si se dispersa fácilmente. La hiperactividad también está asociada con la cantidad de movimientos que el niño hace dentro de un salón, dentro de una sala, dentro de una habitación. Otro elemento es cómo duerme. Hay niños que duermen plácidamente y permanecen más o menos en la misma posición en la cama. Pero cuando el niño ya es muy hiperactivo, vamos a ver que la forma de dormir es muy curiosa porque se mueve por toda la cama y cuando debería estar con la cabeza en la almohada allá arriba, aparece con la cabeza abajo y los pies hacia otro lado, lo que indicaría un permanente movimiento en esa cama. Como este video no pretende ayudar a hacer un diagnóstico de hiperactividad, sino responder la pregunta, ¿cómo sé que mi hijo es hiperactivo o que mi hijo es inquieto? Aquí vienen unas diferencias que sí debemos marcar y son las siguientes. La naturaleza del niño es la inquietud. La naturaleza del niño es la exploración. La naturaleza del niño es querer saber qué hay en el mundo. Por eso hay una pregunta maravillosa que todo niño hace con el ¿qué es eso? Y el famoso ¿por qué? Porque funciona, porque se prende, porque se apaga, porque viene, porque va, porque suena. ¿Qué es eso? Es una pregunta de una inquietud científica normal en todos los niños. Pero hay otros nenes que no es que sean inquietos, sino que ya son cansones, molestos, incómodos, y esa incomodidad, molestia o hiperactividad podría no deberse a un problema de tipo neurológico,
sino a una situación emocional, ambiental, asociada con el ambiente familiar, con el tipo de situaciones que le rodean, con la emoción inestable que se le está presentando por las circunstancias que le corresponden vivir. Entonces, cuando el niño está muy inquieto en clase, no es fácil decir de unas a primeras es que el niño es hiperactivo. No, tendríamos que investigar si esa inquietud se debe a un tema de ansiedad, a un tema de preocupación, a un tema de inquietud emocional por algo que está viviendo en casa o por algo que está viviendo entre sus compañeros, o si lo que quiere es ser el chistoso, ser la charra, ser el centro del salón, llamar la atención, convertirse en ese foco de atención, de afecto, de cariño y de cuidado, que esa es otra forma de entender por qué hay algunos niños tan inquietos o tan hiperactivos en clase, o si en verdad se trata de algún tipo de trastorno de tipo neurológico que deba ser evaluado por un experto. Esta experticia que les digo, de un médico, de un neurólogo, de un pediatra entrenado, de un neuropsicólogo, de un psicólogo infantil entrenado para detectar esto, no debe hacerse muy rápido, muy temprano, cuando el niño está muy pequeño. Hay que esperar que ese sistema nervioso madure un poco más, que logre los controles que se espera que ese cerebro haga sobre el niño, y si en una determinada edad, que es la edad escolar aproximadamente, no se logra ese control, sí sería bueno consultar, investigar la ayuda de un profesional de estos, neurología, neuropsicología, psicólogo infantil, pediatría, que son los profesionales más encargados de ello. Por el momento, si tu niño está muy inquieto, identifica qué es lo que más lo alborota, si es un determinado tipo de música, si es un determinado tipo de visita, si es un determinado tipo de situación emocional. O de otro lado, sin que medie ninguna de estas situaciones, 24 horas el niño parece que no tuviera un botón de apagado y se mueve y actúa y no se concentra y no se focaliza, y cuando come va, viene y no se sienta a comer normalmente. Y cuando pretende estar frente al computador estudiando, tampoco lo hace porque está brincando, saltando, moviéndose. Sí sería bueno consultar, porque esa hiperactividad ya se sale de lo que no es normal y sería, como les digo, bueno consultarlo. No se te olvide suscribirte a mi canal si este tipo de videos te gustan. Seguiremos publicando este tipo de información. Nos gusta mucho que nos escriban, que nos hagan preguntas, porque creo que se han dado cuenta que comienzo siempre un video de estos con una pregunta. Espero sus interacciones, espero sus comentarios, sus preguntas, para seguir publicando aquí en Yo Creo Que. Hasta la próxima.